Bien, nuestro siguiente invitado es un speaker internacional. Nos complace presentar a Carlos Hernández. Es actualmente Energy Storage Segment Leader e Innovation Manager en DNV para Latinoamérica, el sur de Europa, Oriente Medio y África. Con más de 25 años de experiencia, ha trabajado en baterías y electrónica de potencia para aplicaciones como BESS, transmisión, generación, minería, movilidad eléctrica, entre otras. A lo largo de su carrera, ha ocupado cargos técnicos de I+D y directivos en empresas de baterías y sistemas de potencia. En DNV lidera el crecimiento del segmento de almacenamiento de energía y las iniciativas de innovación regional. Participa en proyectos como estudios de mercado y viabilidad, pruebas de baterías, evaluaciones de seguridad, o ETDD, LTA, entre muchos otros. Es doctor en electroquímica y licenciado en ciencias por la Universidad Autónoma de Madrid y cuenta con un máster en ciencia y tecnología de polímeros, un Executive MBA y un máster en gestión de proyectos por la Universidad de Nebrija. Bueno, invitamos a este escenario entonces, como hemos dicho, con la charla magistral Almacenamiento y flexibilidad, las claves para un sistema energético más resiliente y competitivo. Carlos Hernández, entonces, un fuerte aplauso para recibirlo en este escenario. Bueno, pues buenos días a todos. Gracias a CESOL por invitarme a participar en este evento. Y bueno, pues en los próximos minutos intentaremos explicaros prácticamente las nuevas tendencias del mercado en términos de energy storage y darle un foco específico a lo que es el mercado chileno. Creo que no es necesario explicar a este auditorio para qué queremos el almacenamiento energético. Creo que todo el mundo conoce las 6-7 horas de curtailment económico que tenemos en el país, por lo cual hay una necesidad de transferir esa energía de un sitio a otro. Entonces, a partir de ahí, la idea es hablar de las tendencias tanto a nivel de aplicaciones, a nivel electroquímica, producto, seguridad, bueno, todos estos puntos. Así que intentaré ir rápido, hay bastantes cosas que explicar, así que no me detengo en esto. Con respecto a las aplicaciones, ahora mismo en Chile realmente lo que se está utilizando es el almacenamiento prácticamente para el mercado de potencia, mercado de capacidad y para el arbitraje. También hay algún caso en el cual está participando los servicios auxiliares, pero la verdad es que solo hay 3 plantas de baterías participando en Chile en ese segmento. DNV tiene al menos 20 aplicaciones definidas en donde la batería puede apoyar al sistema. Sabemos que esto va a cambiar, tiene que cambiar, porque la batería no solo tiene que mejorar la rentabilidad de los proyectos renovables, sino que tiene que dar confianza y flexibilidad al mercado eléctrico. Por lo cual, con una adecuada regulación y obviamente una remuneración, porque esto no se hace gratis, todo esto va a cambiar en los próximos años. En general, como he dicho, las típicas aplicaciones y servicios del storage son fundamentalmente lo que es el arbitraje, es decir, cargar la batería en momentos en donde la energía es muy barata y descargarla cuando el precio es elevado. Mercados de capacidad para dar flexibilidad al mercado, servicios auxiliares, es decir, regulación de frecuencia, regulación de tensión, y luego ya pues empieza a haber bastantes aplicaciones como activos de red. Entonces, eso estamos convencidos de que en los próximos años se va a desarrollar en el mercado chileno. Estos mercados de servicios auxiliares en otros países como Estados Unidos o Europa
pueden representar un 40-50% del revenue. Con lo cual, es algo que va a pasar y que creo que es interesante tenerlo en mente. Yo siempre planteo a nuestros socios, clientes, que cuando se plantean un proyecto de storage no piensen en ¿para qué lo voy a utilizar ahora? Esto dura 20 años, por lo cual lo que tenemos que pensar es en los próximos 20 años ¿para qué puedo utilizar esta batería? A lo mejor ahora no hay un mercado de regulación de frecuencia, pero a lo mejor en 5 años sí. Entonces mi batería tiene que estar preparada para ello. Siempre hago la misma comparación. ¿Un Maserati es un buen auto? Creo que todo el mundo me dirá que sí. ¿Meteríamos al Maserati a hacer el París-Dakar? No. Pues el storage es lo mismo, aunque parezca que sean contenedores todos iguales, pero no es cierto. Tenemos unas características adecuadas tanto por temas de localización, pero también por la aplicación que queremos utilizar esa batería. Y que hay que pensar en ello y adecuar nuestra inversión. Hay temas que sabemos que el coordinador eléctrico ya está planteando y que en breve pues probablemente salga una regulación, y a partir de ahí pues creo que deberíamos tener en mente ese tipo de aplicaciones en un futuro, porque va a mejorar el business case de todos nuestros proyectos. En general, hay unas tendencias que creemos claves para Chile. En principio, hay una aplicación de Grid Booster, lo que hace es estabilizar la red y mejorar las componentes, digamos, reducir reactiva y estabilizar todo lo que es la red. Ya hay un proyecto en Chile que lo que hace es tener 2 pequeños BES a cada extremo de la línea de transmisión. Esto va a continuar. Creo que ya todo el mundo hemos escuchado estos días hablar de gridforming. Es algo que va a pasar sí o sí. Lo único que, de nuevo, la tecnología está. Esto no es rocket science, es algo sencillo, pero lo que no es tan sencillo es definir la regulación y definir cómo vamos a pagar eso. Entonces, eso tiene una pequeña implicación en el CAPEX y hay que saber cómo lo vamos a pagar. En el caso del gridforming, ya aviso, la afectación en el CAPEX es prácticamente mínima, con lo cual yo siempre pido a los clientes, a los desarrolladores, que por ese pequeño extra, menor a un 1% del CAPEX, bueno, pues que consigan esas prestaciones de gridforming, porque dentro de 3, 4 o 5 años las van a poder vender. Entonces, prepárense ya para lo que venga. Y luego grid firming, es decir, al final la estabilidad de la red requiere que de alguna manera toda esa variabilidad que nos da, pues que tengamos viento, que aparezca una nube, etcétera, etcétera, toda esa variabilidad la tiene que cubrir alguien. Aquí, en un momento dado, los pickers de gas van también a desaparecer. La batería va a tener que hacer todo ese trabajo. Entonces, preparémonos y organicemos nuestras baterías para que puedan cumplir con todo esto. Y al final, bueno, pues el business case tiene que estar basado no en un único criterio, no solo en mercado de capacidad, no solo en arbitraje, sino a largo plazo tiene que ser el compendio de muchas aplicaciones y diferentes remuneraciones. Si saltamos a temas ya más electroquímicos, más de qué viene por el mercado, lamento daros un spoiler, y es que tenemos litio para rato, lo cual pues yo creo que para un país con grandes minas de litio creo que es positivo. El litio tiene unas características fantásticas y tiene una cosa que lo va a mantener el mercado durante tiempo, y es que es una batería que se utiliza en vehículos eléctricos, con lo cual eso hace que el precio, los costes hayan bajado dramáticamente. Solo el año pasado, en 2024, los precios de baterías cayeron un 38%, y a partir de ahí pues todo esto va a durar
bastante tiempo. Pero bueno, cuando hablamos de baterías de litio, la gente piensa que solo hay una batería de litio, una tecnología, que sepáis que hay varias. El litio es una familia de tecnologías y hay variaciones continuas. Es decir, para mucha gente lo que vais a ver es una caja, pero que sepáis que de repente el año que viene van a dopar un LFP con manganeso y ni nos vamos a enterar. Es decir, hay una continua evolución de todo este tipo de tecnología y bueno, pues es lo que vamos a seguir viendo. Antiguamente, cuando las patentes estaban controladas por Corea, veíamos las baterías NMC, o sea, níquel, manganeso, cobalto, por todos sitios, pero ahora mismo lo que se ha impuesto en el mercado es las de litio, hierro, fosfato, que son mucho más seguras, tienen unos ciclos de vida muchísimo más largos y además son muchísimo más económicas, por lo cual la tendencia es que a fecha de hoy yo creo que todas las plantas que se montan en el planeta son con LFP. Todo el mundo habla del sodio, ¿vendrá? Pues probablemente sí. Es decir, esto tampoco es nada nuevo. Es decir, yo personalmente probé baterías de natrón de sodio hace 15 años y funcionaban. ¿Cuál es el problema del sodio? Bueno, pues que tiene unas ciertas limitaciones en términos de densidad de potencia y densidad de energía. Con lo cual, pues para los vehículos eléctricos, que es el driver del coste de las baterías, no acaba de funcionar. Esto hace que probablemente requiramos muchísimo tiempo hasta que el precio de estas baterías llegue a ser competitivo, pero está ahí. Es decir, creo que en esa slide podéis ver nombres que conocéis todos, por lo cual sabemos que ya hay fábricas y ya hay producto. ¿Problemas? Bueno, pues como es un producto que todavía está empezando, pues temas como garantías de performance, temas de no está optimizado del todo, pues bueno, creo que esto hay que prestar atención, pero tardará un poquito. Hay un montón de gente que está hablando de las baterías de estado sólido. Lo mismo, ahora mismo hay un montón de proyectos donde el producto existe, pero está a nivel demostración, a nivel prototipo. Yo vengo de ese sector y tengo muy claro que pasar de un prototipo de laboratorio a una fábrica no es nada fácil. Creo que todo el mundo conoce el caso de Northvolt, que decidió ponerse a fabricar en Suecia baterías de litio y ha entrado en bancarrota porque esperaban en el año 2024 estar fabricando 20 y tantos gigavatios horas de baterías y se encontraron de que tenían solo 1 gigavatio hora. El resto eran scrap, eran desecho de productos no conformes. Esto no es sencillo. Entonces, ¿vendrá? Sí, pero tardará. Ahí lo único es que mejoraremos bastante en densidad, ya que el ánodo de carbón lo sustituiremos por litio metálico y el separador poroso con el electrolito orgánico lo vamos a cambiar por un electrolito sólido. Si nos fijamos ya en temas de producto, algo que ya creo que es más tangible para todo el mundo, estamos viendo que todo evoluciona de manera vertiginosa. Es decir, estamos viendo que cada año sacamos nuevos productos, cada año las densidades mejoran y la verdad es que esto es impresionante el ritmo que llevamos. Por otra parte, estamos sacando productos, el mercado saca productos en los cuales, no sé si alguno ha oído hablar del prelitiado. Están sacando productos en los que prometen una degradación cero en los próximos 5 años y luego ya una curva de degradación estándar. Eso existe, hay fabricantes que ya lo ofrecen con un cierto sobrecoste, pero los grandes también lo tienen y en el momento que lo saquen probablemente lo saquen a precio estándar, con lo cual esto probablemente sea el futuro producto dentro de un año. ¿Qué es lo que hemos visto? Bueno, hay un incremento de densidades brutales.
Si preguntamos, si tenemos en mente las plantas que se instalaron hace 3 años, no estamos hablando del siglo pasado, 3 años, estábamos hablando de contenedores de 40 pies y esos contenedores podían contener aproximadamente 3,2, 3,5 megavatios hora. A fecha de hoy, la totalidad de los proyectos se hacen con contenedores de 20 pies, o sea, la mitad del espacio. Y en esos 20 pies no metemos 3,2, sino ya hay productos de 6 y pico, incluso de 9 megavatios hora. Es decir, el incremento de densidad en estos años ha sido brutal. Otro tema importante es el tema de la seguridad, y lo que estáis viendo es que, por ejemplo, el contenedor de 40 pies tenía un pasillo interno, un pasillo central, y lo que hemos visto es que grandes problemas de seguridad, cuando de repente tenemos un thermal runaway y tenemos explosiones o fuego, bueno, pues lamentablemente hemos tenido pérdidas de algunos bomberos, porque bueno, pues alguien ha decidido, cuando eso está ardiendo, abrir la puerta, dejar pasar el oxígeno y de repente tener un problema serio de seguridad. El nuevo concepto de 20 pies es todo con acceso externo, con lo cual el objetivo también es mejorar la seguridad del sistema. Y bueno, pues prácticamente veis aquí algún ejemplo y estamos hablando de bueno, pues, productos de 6 y pico megavatios hora, 20 pies, y simplemente os pongo algún que otro ejemplo para que veáis que ese es el producto que ya se está vendiendo y se está instalando en Chile. Aquí me diréis que sí, que una tendencia es pasar de 1 a 2 horas a 4 o 6 horas, y me diréis que en Chile esto lleva siendo una práctica habitual desde hace mucho tiempo, pero bueno, en el planeta ahora mismo es la tendencia en el resto del mundo. Y tengo otra noticia, esto ya no es suficiente. No sé si habéis oído hablar de un nuevo tipo de proyectos que se llama RTC, Round the Clock. Son proyectos en los que te están dando batería de litio para que cubra, junto con una hibridación solar, las 24 horas del día. Estamos trabajando en un proyecto, por ejemplo, en Abu Dhabi, en el cual apoyamos una planta solar con una batería de 20 gigavatios hora. 1 gigavatio, 20 horas. Por lo cual ya lo de las 6 horas se nos quedan cortos. Esto es un tema económico, nunca ha sido un problema técnico, y ya con los precios actuales, el hacer baterías de 20 horas es algo que es posible. Obviamente hay que pagarla. Abu Dhabi, Saudi, todos estos países tienen varios proyectos y también dinero para pagar. Pero simplemente tener en mente que esto va a pasar. Y esas baterías ya no solo es para transferir la energía en horas solares a la noche. Esas baterías ya están preparadas para dar regulación de frecuencia, regulación de tensión, grid forming, grid firming, black start. Los que hemos padecido algún blackout recientemente sabemos que tener black start es algo bastante interesante y necesario. Bueno, pues eso, lo mismo, hay que requerirlo en nuestras especificaciones y obviamente hay que pedirle a quien corresponda que pague por ello. El tema de la refrigeración, pues hace pocos años empezó a moverse la parte de la refrigeración por líquido, liquid cooling. Ahora mismo es un estándar de mercado y no es un tema de que, bueno, pues sea más eficiente, sea mejor, no, directamente es que mi batería me va a durar un 20% más, es decir, dinero. Al final, eso es lo que importa en este tipo de inversión, por lo cual liquid cooling yo creo que es una práctica, no solo una tendencia, sino es una necesidad actual. Esto no implica que nos tengamos que olvidar de aires acondicionados, etcétera. Sí. Ahora lo veremos a nivel de seguridad, hay que hacer un sistema, un thermal management system completo para gestionar tanto la técnica como la seguridad de la planta. Otro tema es, habremos visto muchos fabricantes, sobre todo de origen chino, que lo que están planteando es, en vez de tener el tradicional DC block
y un skid del PCS, el inversor, más el transformador, están planteando ya meter ese inversor debajo del DC block. Bueno, es una opción, tiene sus beneficios, tiene también sus sus contras y sus pros. Veremos en los próximos años qué es lo que pasa con esto. Inicialmente puede ser una táctica comercial para quedarse con la venta de todo el paquete, pero habría que verlo. Y sobre todo una cosa que luego hablaremos, es importante que el producto se adecue a vuestro proyecto, por lo cual, pues si en vuestro proyecto la temperatura es un problema, si en vuestro proyecto tenéis mucho polvo, bueno, pues a lo mejor necesitamos que el PCS esté situado en un sitio que proteja todo eso. Pero que sepáis que es una tendencia y que ahora mismo prácticamente mitad y mitad de los fabricantes van hacia un lado o hacia otro. Una cosa que creo que es lo más importante de esta conversación. Estamos viendo en el mercado muchos desarrolladores, muchos vendors que venden el almacenamiento como si fuese un commodity. Esto no puede ser. Es decir, estamos en Chile, aquí nuestro suelo tiembla, con lo cual hay una NCH de sismicidad que deberían estar aplicando y que deberíamos pedir un certificado. En toda la zona de Atacama tenemos minería y tenemos polvo de cobre conductor en el ambiente. Deberían estar dándole un coating a todas las tarjetas electrónicas para evitar cortocircuito. Tenemos plantas en altura. El producto estándar está diseñado para 1000 metros. Hay que sobredimensionar todos los bobinados y modificar las tarjetas electrónicas para evitar que haya arcos eléctricos. Eso habría que empezar a pedirlo. Es decir, son cosas que no están en el estándar de los fabricantes, pero hay que empezar a pedírselas, ¿vale? Temas, bueno, pues siempre planteo que veamos dónde es mi planta. Hay mucha gente que dice, pues mi planta cumple con la NFPA 855 o con la UL 9540 a nivel seguridad, pero ¿dónde tenemos la planta? ¿Tengo la planta en el sur al lado de un parque nacional? Entonces a lo mejor las medidas de seguridad deberían ser otras. ¿Tengo la planta cerca de una refinería de NAP? Pues obviamente habría que empezar a considerar normativa como la NFPA 68-69 para evitar un problema. Adecuemos nuestro proyecto a la realidad. Es decir, veamos qué tenemos alrededor y organicemos todo, ¿vale? Pues eso es importante y deberíamos de salirnos del estándar y el commodity y empezar a pedir a los vendors cosas adaptadas. Aquí tenemos el conocimiento porque, de verdad, gente como Codelco, Barrick, toda esta gente lleva comprando baterías desde hace mucho tiempo. Ellos saben qué hay que poner. Utilicemos ese conocimiento que tenemos en el país para solicitar eso mismo a los fabricantes de storage. El tema de seguridad es un tema que empieza a ser un tema muy importante. Aquí hay 100.000, cada fabricante, cada integrador tiene su modelo. Hemos visto cosas tan exóticas en los últimos años como la opción de Tesla, que era Let It Burn, no hagas nada, que se queme. Otra gente planteaba cosas como vamos a inundar el contenedor de agua. Luego sí, no sé qué harían con el agua, pero porque esa agua tiene productos tóxicos, hidrocarburos, etcétera, etcétera. Ahora lo que se está planteando, la tendencia en el mercado es tener un sistema que luego tú puedes intentar mitigar el fuego con aerosoles o con lo que sea, pero en general la tendencia es tengamos un buen control de la batería, un buen MS y un BMS. Cuando veamos que la temperatura de un módulo empieza a subir, modifiquemos la refrigeración de ese módulo. Si vemos que sigue subiendo, desconectemos ese módulo o ese rack. Y si ya tenemos un problema, lo que tenemos que tener es un contenedor
con unos buenos detectores de gases y de temperatura y de humo, de manera que tengamos acompasado cómo funciona el contenedor con nuestro Thermal Management System. Inicialmente sabemos que según va subiendo la temperatura de la batería, hay un momento en que hay una evolución de gases. Esos gases hay gases tóxicos, hay hidrocarburos que son los que luego pueden generar el fuego, genera oxígeno, con lo cual da igual que eches agua o lo inundes, el oxígeno lo genera la batería, con lo cual va a seguir quemándose, y lo peor es que sale hidrógeno, que es explosivo y que además puede generar grandes problemas. Entonces, inicialmente, cuando veamos que llega una temperatura, abramos ciertas compuertas de la planta para que salga todo ese hidrógeno del contenedor y evitar esa explosión. Si vemos que sigue subiendo la temperatura, sabemos que para un LFP el Thermal Runaway está cerca de los 270 grados, automáticamente cerremos para limitar el oxígeno de la planta y evitar que esto empiece a propagarse. Entonces, esto es importante, tener un buen Safety and Risk Assessment de la planta. No estamos solos, hay cosas alrededor, y además tengamos un buen diseño de esa planta. Compremos cosas de calidad, aseguremos que hay cumplimiento de normativa y con eso dormiremos más seguros. Pero bueno, el mundo va evolucionando y ahora lo que se está pidiendo es comprobar que aunque se me queme mi contenedor, ese fuego no se va a propagar a los contenedores de al lado. Yo puedo perder el coste, el CAPEX de un contenedor, pero si yo tengo 100 contenedores y se me quema uno, mala suerte, pero al menos he mantenido el resto. Con lo cual, hay ahora mismo una tendencia de hacer pruebas para ensayar esa propagación. Aquí tenéis un ejemplo en el cual pues ponemos 3 contenedores separados con diferentes distancias, 15 centímetros, que es lo que reclamaba el fabricante, 1 metro, que es lo que marca la NFPA 855 si cumples con la UL, y 3 metros en el caso en que no cumplas con la UL. Que sepas que los que fueron y prendieron fuego al contenedor fuimos nosotros. Hicimos el ensayo y al cabo de 25 horas comprobamos que no hubo traspaso, no hubo propagación de ese incendio. Esto es importante y ya la gran mayoría de los fabricantes lo están ensayando y están teniendo esos resultados. Es importante tenerlo en cuenta. A fecha de hoy, que tengamos en mente que la NFPA 855 es una regla que está considerada como best practice, pero que está en revisión. Habrá una nueva norma en unos meses, con lo cual esa norma, mi opinión es que va a ser incluso más restrictiva. Pues tengamos todo eso en mente. Y bueno, pues al final es un tema importante el tener buenos espaciados, esos espaciados no solo entre contenedores, entre el contenedor y las vías de escape, tener un buen emergency plan. Lo que necesitamos es tener claro que si algo pasa, o sea, primero que no pase, pero si pasa, que no salgamos en los periódicos porque se han muerto personas. Quería comentar, ya que estamos en el proyecto solar, probablemente esto lo tengáis todos en mente, todos lo sepáis, pero bueno, quería aprovechar también para contar un poco las posibilidades de un equipo de almacenamiento hibridado con plantas solares. En general tenemos 2 tipos de acoplamiento, el acoplamiento AC y el DC. Creo que no voy a entrar en detalle porque creo que todos más o menos lo conocéis. Es decir, el AC son 2 plantas independientes que se conectan directamente en subestación de alta. El DC lo que hacemos es con convertidores DC-DC conectar la batería al inversor solar. Son 2 opciones, todas tienen sus pros y sus contras. Pero quería enseñaros unas fotos para que veáis qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Esto es, por ejemplo, una planta AC con AC coupling. Veis que tenemos la planta solar por un lado y las baterías por otras, ¿vale?
tenemos conexión a la subestación independiente. Esto es una planta DC couple. La planta DC couple, lo que es los contenedores no están agrupados en un emplazamiento, sino que están embebidos en la planta solar y bueno, pues están distribuidos a lo largo de toda la planta. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que cuando tenemos una planta solar en Chile existente y la queremos hibridar, esto no es posible, porque ya existe el intentar meter las baterías entre toda la planta solar es muy complicado. Por lo cual, pues que sepáis que por mucho que nos empeñemos a hacer un DC couple en una planta solar existente, va a ser que no. Luego, por otra parte, deberíamos tener en mente todos los pros y contras. En general, si ponemos en una balanza todos, obviamente, para una aplicación general de arbitraje sale ganando el DC couple, la conexión en continua, es decir, menos CAPEX, veis que el clipping se reduce, tenemos una mejor eficiencia, un mejor CAPEX, es decir, hay puntos interesantes que mejoran las prestaciones del DC. Sin embargo, hay puntos que debemos tener en mente. En varios países se requiere para temas de garantía de origen tener la medición separada de lo que aporta la batería y lo que aporta la planta solar. Los medidores en continua no están certificados, con lo cual problema si nuestro PPA o nuestra ayuda requiere esa separación. Por otro lado, el control del AC, como son dos plantas independientes, es muy sencillo. El control combinado es posible, pero se complica un poco más, que lo tengamos en mente. Y una cosa que es muy importante. Hemos empezado la charla hablando de qué queremos hacer con nuestra batería, ahora y en los próximos 20 años. Entonces, una planta DC couple lo que va a hacer es despachar energía a través del inversor solar y lo va a hacer siempre. No hay opciones ni de cargar de red, ni de si tengo la batería, o sea, mi batería con la planta solar despachando con un PPA, olvidémonos de hacer servicios de regulación de frecuencia, regulación de tensión, etcétera, etcétera. Es decir, pensemos un poco a qué nos queremos dedicar y por lo tanto qué remuneración querría sacar. Eso es importante porque si tú escoges una u otra, eso te va a condicionar a futuro. ¿Esto qué implica? Que aunque parezca que el DC es la solución mejor, la realidad es que a nivel mundial la gente va hacia plantas AC, porque hemos definido que para que esta tecnología sea rentable necesitamos el aporte de diferentes remuneraciones, diferentes servicios. Entonces, eso es un poco como es la tendencia. ¿Y lo otro es posible? Sí, pero que alguien que monte una planta DC, que sepa que si en un momento dado en Chile empiezan a pagar por sacar energía de la red en momentos de congestión, es decir, el año pasado en España se pagaron alrededor de 400 euros simplemente por cargar tu batería. Había congestión y sacar esa energía, no solo cargas gratis la batería, sino encima te pagaban 400 euros. Pues bueno, eso pasará y si vamos por DC, eso no lo vamos a tener en la vida. Pero bueno, simplemente que lo tengáis en mente. Una cosa que quería contaros es, bueno, pues seguro que varios de vosotros se pasó por Múnich hace 2-3 semanas y vería cosas diferentes a las que estoy contando yo. Simplemente contaros que Múnich, o como será San Paulo en agosto, es una feria en la que muchos de los fabricantes se dedican a lanzar globosonda para recibir la opinión del mercado. Es decir, lo que veamos en estas ferias puede que sea un producto real,
o puede que no. Entonces, simplemente que lo sepamos. ¿Qué hemos estado viendo? Pues estamos viendo cosas como estas. Es decir, gente de la categoría de CATL o Fluence, es decir, fabricantes Tier 1 o integradores Tier 1 de primer nivel, están planteando sistemas en dos alturas. Estamos buscando cada vez tener mayor densidad de energía. Esa densidad de energía implica que tenemos un peso muy alto. Lo que estamos viendo es que ese peso empieza a ser un problema tanto para el transporte como para lo que llamamos el last mile, los últimos metros de una planta. Normalmente no tenemos una carretera en condiciones, tenemos directamente un camino de grava o de arena, entonces empieza a ser un problema. Entonces lo que están proponiendo es este tipo de sistemas, que en el fondo es como como si fuese un mueble IKEA. Te dan las piezas y luego tú ya en campo empiezas a montarlo. ¿Esto tendrá continuidad? Pues lo iremos viendo. Esto tiene ciertas ventajas, pero veamos. Es decir, en las fotos que estáis viendo, la batería está arriba. Es decir, vuestro centro de gravedad está arriba. Veamos cuando Chile tiemble qué pasa. Entonces, simplemente puede que esté bien pensado, puede que tengamos todo organizado, pero hay temas todavía por resolver e insisto, pidamos certificaciones, pidamos estudios, o sea, no nos limitemos a comprar lo que nos quieren vender. ¿Qué estamos viendo? Pues que la tendencia de mercado es ya a plantas de 20 pies y mínimo 6 megavatios hora. Hemos visto hasta plantas de 9. ¿Está bien? Pero yo creo que esto ya empieza a tener un límite, porque habría que ir creciendo en espacio o cambiando. Si queremos tener más eficiencia, implicaría tener más peso. Y ya estamos en un momento en el que el peso empieza a ser un limitante para el transporte. Entonces, creo que por ahí vamos a tener ciertas limitaciones. ¿Qué estamos viendo? Bueno, pues también estamos viendo que, y ahí eso sí que creo que es cierto, que están planteando productos en los que con un uso normal de un ciclo al día, esto te dure los 20 años del activo, con lo cual no tengas que hacer una estrategia de augmentation y te pueda valer. De todas maneras, estamos viendo que en general lo que hemos mencionado muchas veces, ahora mismo tenemos un modelo de negocio, pero a lo mejor en 5 años cambiamos de modelo de negocio porque empiezan a pagar por el grid forming o empiezan a pagar por regulación de frecuencia. Bueno, pues lo que estamos viendo es que en general también todos los fabricantes se están adaptando a garantías flexibles, con lo cual pues ya me permiten, bajo ciertas condiciones, bueno, pues no definir desde el principio hacer un ciclo al día, sino poner garantías de tantos ciclos al año y hacer una posible revisión de todo esto al cabo de un tiempo. ¿Por qué? Porque sabemos qué va a pasar y eso está claro. Entonces lo que no queremos es tener asegurado nuestro proyecto, que el banco nos asegure todo esto, que digamos el insurance, lo que es la aseguradora, nos lo asegure bajo unos criterios y que de repente veamos en 5 años que perdemos una buena parte del pastel porque nuestro contrato no nos lo permite. Entonces, negociemos bien, pero están abiertos a ser bastante más flexible. O sea, eso es algo que sí que estamos viendo. Una cosa que ya sí que es clara es que ya los elementos de batería, se acabaron los elementos de 300 amperios hora, esto empieza a crecer. El estándar habitual ya son 500, 600 amperios horas, e incluso, por ejemplo, esta gente de Lithium, lo que tienen es 2 tipos de modelo, uno para storage de 1 o 2 horas, con baterías pequeñas,
de prácticamente 300 amperios hora, pero cuando queremos ir a 4 o 6 horas tienen unas baterías de 1100 y pico amperios hora. Es decir, se trata de mejorar la eficiencia, tener todo más compacto y estar optimizados en costes. Esto es algo que estamos viendo y esto sí que me creo que el año que viene veremos mucho más y lo veremos como algo consolidado. De hecho, ya parte de estas cosas que estamos viendo en estas ferias ya se están vendiendo, lo cual, bueno, va a ser una realidad. Y en general, bueno, pues lo que hemos estado hablando durante toda la charla, que al final es pasar cada vez a más tiempo, pasar de 40 pies a 20 pies, buscar baterías que sean capaces de hacer muchas cosas. Es decir, pues si es posible que en el futuro yo quiera hacer regulación de frecuencia, pues mi tiempo de respuesta tiene que ser diferente, mi capacidad de potencia tiene que ser diferente. Pues ya planteemos producto que sea capaz de hacer todo eso y que yo en un momento dado pueda organizarlo para que simplemente haciendo un pequeño cambio de firmware esto funcione. Obviamente, si lo vamos a aplicar con otra cosa, habrá que recertificar con el código de red chileno, pero no hará falta cambiar la tecnología, ¿vale? Entonces, eso es un poco más o menos lo que hemos estado viendo. Como conclusión, lo que sí que quería contaros es simplemente repetiros algunos mensajes clave. Esto es una tecnología existente y segura. El primer Energy Storage se montó hace más de 20 años en Alaska. O sea, esto no es algo nuevo. Las baterías de litio son seguras. Prácticamente, si escogemos bien el proveedor y tenemos unos buenos sistemas de monitorización, control térmico y seguridad, lo que hemos visto en el mercado es que no hay accidentes. Los pocos accidentes que ha habido nos han contratado para hacer la inspección y lo que hemos visto es que no ha sido la tecnología sino una mala manipulación. Por lo cual, tranquilos que esto es algo en lo que podemos convencer a los bancos, lenders de que esto es algo seguro, pero hay que hacer las cosas bien, no vale hacer cualquier cosa. Actualicemos y organicemos nuestros proyectos en base a dónde estamos, quiénes somos y para qué lo vamos a utilizar. Esto es Chile, esto no es Alemania. Aquí no nos vale un producto estándar que viva a 18 grados todo el año. Esto tiembla, esto tenemos polvo conductor, etcétera, etcétera. Lo que hemos visto, adecuemos nuestras especificaciones y nuestros requisitos. Chile es un mercado importante para los fabricantes. Bueno, pues que peleen por ello, que adecúen el producto a lo que necesitamos. Y como decía en su momento, hace un año y pico, escuché una frase de Analia Rojas en un evento que decía: necesitamos mucho más almacenamiento, pero no cualquier almacenamiento. Estoy totalmente convencido, hay espacio para mucho más, pero hay que cuidar mucho lo que instalamos. Y nada, por mi parte, muchas gracias por vuestro tiempo y si tenéis preguntas, estaré encantado de contestarlas. Venga, no me seáis tímidos. Ya levantaron la mano. A ver, acá hay un valiente. Acérquese, señor, por favor. Diga su nombre y del lugar del cual viene. Hola, buen día. César García, empresa CCA Global Solutions. Mi consulta va por los temas de seguridad que mencionó, los estudios que hicieron respecto a las separaciones, 15 centímetros, 1 metro y creo que era 3 metros la otra. La conclusión a la que llegaron era que no existía propagación del fuego, pero no me quedó claro en cuál distancia o si en ninguna de las En ninguna de ellas. A ver,
por partes. El ensayo se hizo y el único afectado fue el que se incendió. El que estaba a 15 centímetros, obviamente, el tejado era para cambiarlo. Quedó totalmente calcinado, pero no entró el fuego en la batería, con lo cual esa batería medimos temperaturas y midimos la operatividad de esas baterías y siguieron bien, ¿vale? Eso es un poco con la conclusión de ese ensayo. Nos contrataron para que lo hiciéramos y analizásemos. Si me preguntas luego si yo haría una planta poniendo las baterías a 15 centímetros por mucho que han hecho ese ensayo, yo no lo haría. Para eso tenemos unas normas, utilicémoslas. Muy bien, por acá tenemos otra pregunta. Adelante, señor, por favor. Adelante, venga, bienvenido, para que lo conozca todo el mundo acá. ¿Cuál es su nombre? Claudio Alemani, Goldbeck Solar. Tengo una pregunta, dos preguntas. Estaba viendo tu presentación y estaba hablando de que las nuevas tecnologías ya se van a 10.000 ciclos y 20 años, ¿no? ¿Nos podrías comentar un poco de los cálculos de RTE, qué tan ciertos son? Ese es uno, y un poco el tema de la disponibilidad, porque nosotros estamos participando en varios proyectos y vemos unos números de disponibilidad en vez, se me hace un poco exagerado. Bien, a ver, los cálculos de Round Trip Efficiency, cuando nosotros hacemos procesos de Program Support y pedimos esa información, obviamente nos mandan lo que nos mandan. Tengo que reconocer que en la mayoría de las veces de los casos devolvemos ese dato y pedimos que por favor nos lo ajusten a la realidad, que nos lo midan en donde debemos medirlo, que queremos el dato en el punto de conexión, no en cualquier punto entre medias. De todas maneras, están todos prácticamente muy parejos. Sabemos la eficiencia de las baterías, sabemos las pérdidas de un transformador, sabemos también las pérdidas de un PCS, por lo cual, si alguien te viene y te dice que tiene un round trip efficiency de un 99,9, directamente desechamos ese dato. El resto están todos muy parejos. Y bueno, pues, ¿cuál era la segunda pregunta? Perdona. La disponibilidad. Bueno, la disponibilidad al final es algo un poco curioso. Es decir, yo prefiero pensar en la disponibilidad con datos empíricos. Que me digan, bueno, he tenido tantas plantas funcionando y el dato que me das es este. Yo sé que hay gente que utiliza el dato de disponibilidad con la fórmula de MTBF partido MTBF más MTTR, por lo cual si digo que yo, aunque me falle como una escopeta de feria los inversores, tardo 5 minutos en cambiarlos, por lo cual me da una disponibilidad muy alta. Al final es un dato de la planta, entonces también estamos viendo datos muy parejos de todo el mercado, pero aquí lo que queremos no es que nos mientan o nos digan la verdad, lo que queremos es buscar un dato, ver que ese dato está conforme a estándares de mercado y luego poner ese dato en el contrato. Es decir, es su responsabilidad, como ese dato no sea cierto, los liquidated damages que tienen que pagar son altos, por lo cual pues ya se encargarán que el dato real, empírico, se asemeje a lo que han planteado. Porque luego, pues obviamente, el proyecto no se acaba cuando hemos llegado al COD. El proyecto acaba cuando hacemos el decommissioning. Y en este caso hay gente revisando todos los años todos estos KPIs, porque si hay una variación de ese KPI, hay una variación de los revenues y por lo tanto hay que pedir penalizaciones a los vendors. ¿Vale? Entonces, sea realista o no, al final lo importante es que esté acorde con mercado y que además esté dentro del contrato de garantía. ¿Otra pregunta? A ver, por acá teníamos otra pregunta. ¿No? ¿Acá? ¿A dónde?
Adelante, señor. Su nombre y su empresa. Hola, yo soy Emilio Pellegrini de Capital y quería preguntarte, creo que es un tema que no tocaste, sobre el tema de la capacidad de fabricación existente en el mundo hoy día de baterías. Se ha hablado de alguna sobreoferta, sobrecapacidad y qué tanto influye eso en los precios de las baterías y cuánto influye el que el litio hoy día esté barato y que potencialmente podría subir. ¿Cómo se mueve eso? Bueno, por partes. El año pasado vimos que el litio pasó de el carbonato de litio pasó de $6.000 la tonelada a 60.000 y tuvo pequeño efecto, pero la verdad es que en el precio de una batería el litio es un componente muy pequeñito, con lo cual pues a lo mejor te sube el precio un 1 o 2%, pero no te sube mucho, porque es que el resto es lo que realmente te está generando el coste de la batería. Con respecto a la situación actual en fábricas, pues es una situación un poco pintoresca. Es decir, la creación de nuevas fábricas en China se basó en la planificación del Estado chino de la evolución del mercado de vehículos eléctricos. Esa evolución no se ha dado, con lo cual se han encontrado con que tienen un montón de baterías que no están operando, que no están generando pedidos, porque el mercado de vehículo eléctrico no está dando sus frutos. Como consecuencia de esa sobrecapacidad, lo que estamos viendo es que los precios el año pasado cayeron un 38%. ¿Eso en el momento en que los vehículos eléctricos se reactiven subirá? Pues probablemente. No creo que antes de 2028-2030, pero es que en paralelo estamos viendo que los fabricantes chinos están montando fábricas de baterías en muchos sitios. Es decir, nosotros, por ejemplo, estamos ayudando a varios fabricantes a montar sus gigafactories en Estados Unidos o en Europa, y te estoy hablando que, por ejemplo, en España ahora mismo hay 3 fábricas, 3 gigafactories en construcción. En Francia hay otras tantas. Es decir, que sí hay sobrecapacidad, eso se resolverá en el momento que haya vehículos eléctricos que consuman, pero es que en paralelo estamos creando más fábricas, entonces no veo que vaya a subir los precios en exceso. Señor, su nombre y empresa. Gerardo Muñoz Chacón, soy consultor de algunas empresas y además profesor del magíster de la Universidad de Federico Santa María. Me llamó mucho la atención en la presentación lo relativo al tema sísmico y al tema de seguros, que es un tema realmente contingente, porque finalmente la compañía de seguro, si no entiende el riesgo que está tomando, difícilmente lo va a poder asegurar. Entonces mi pregunta específica es, hoy día a nivel internacional, ¿cuáles serían las normas más recomendables que Chile tendría que adoptar? Y si eso conversa con los proveedores internacionales, porque obviamente un proveedor internacional, si no está expuesto a sismos y no tiene condiciones similares a Chile, muy difícil que tenga cubiertos esos riesgos. Entonces, que no hay una disociación entre lo que es la medida de seguridad exigida por un determinado estándar y lo que es capaz de ofrecer un proveedor a nivel internacional. Esa es una duda que a mí me quedó dando vuelta. La verdad es que no había pensado tan en profundidad respecto al tema seguro, riesgo y tema sísmico. Así que gracias. Sí, a ver, la situación actual es que esto es un mercado muy nuevo en países como Chile, por lo cual lo que estamos viendo es que los seguros simplemente cuando detectan mucho riesgo suben las primas, suben el precio, pero no estamos viendo, bueno, pues no entienden toda la normativa que hay que cumplir y por lo tanto, bueno, pues simplemente analizan la situación y cobran más o cobran menos o excluyen determinados casos a la hora de hacer sus seguros. En general, la normativa chilena está clara, es decir, hay una normativa sísmica desde hace tiempo, se cambió hace relativamente poco, eso hay que cumplirlo. Y luego hay ciertas normas que serían interesantes, o sea, que serían de aplicación. En general, las importantes a nivel seguridad son normas que son best practices del mercado, no son obligatorias en Chile, pero que ni un lender ni un seguro te va a hacer, o sea, te va a firmar un seguro si tú no estás entregando certificados según la UL o la NFPA. Entonces, esto va a cambiar. Es decir, por ejemplo,
ya muchos países están sacando su propia regulación de seguridad. Italia lo ha hecho hace unos meses. En Bélgica, por ejemplo, no ha sido el gobierno, sino la coordinación de bomberos nacionales, con lo cual automáticamente se convierte en norma, etcétera, etcétera. Si alguno de vosotros está interesado en temas de seguridad, solo comentaros que DNV pertenece a la Asociación Europea de Energy Storage. Yo estoy en el comité directivo, y para todos vosotros que sepáis que hemos sacado hace una semana una guía de seguridad con toda la información a tener en cuenta. Es gratuita, simplemente es meteros en la página web de IS, de la asociación, y descargarla. Muy bien, muchas gracias, Carlos, por esta excelente charla magistral. Tendencias tecnológicas de los sistemas de almacenamiento y plantas híbridas solares. Ahora sí lo dije bien. Nuevamente reiteramos el aplauso a Carlos, quien ha venido desde España a visitarnos con su apretada agenda.